bendito. La Biblia lo testifica. En la fiesta, en la alabanza, en la alabanza, en la fiesta, en la fiesta, en la alabanza, en la alabanza, en la fiesta, en la
Bueno, yo voy a hacer el ritmo marcha con su corte. El ritmo cumbia con su corte. Ahora voy a hacer lo de la lección psicopecho del libro. A la lección 21 del libro psicopecho. Bueno. 1, 2, 3, 4. Pero en el ejercicio número 2 es redonda. Ahora les voy a presentar los acordes mayores y menores en 4 tiempos con bajo de primera y quinta. Ahora los acordes menores. Hoy les vengo a presentar la lección 28 en el libro de percusión. Empezamos. Los ritmos rock de diferentes variaciones. El principal sería así. El segundo sería el tercero sonaría así. El cuarto sonaría así. El quinto sonaría así.
El sexto sonaría así. El séptimo sonaría así. El octavo sería así. El 11 Sacar todos los acordes mayores y menores con bajo de primera y tercera y quinta. ¿No? Voy a tocar la lección solfeo de 22. La canción de Noble Sostén. El ritmo dance con su tiempo rítmico y su variación. Y ahora el ritmo gaita con su corte recto. Voy a presentar los acordes mayores y menores en ritmo marcha con primera, tercera y quinta.
1, 2, 3, 4. Hasta 3 trastes. Canción de los pollitos dicen. En la mañana de hoy, bueno, ya mediodía, para gloria y honra de Dios, vengo a exponerles el capítulo número 18 de la verdadera adoración, un verdadero adorador. Amén. A mí me correspondió tensiones saludables o principios generales. Aquí, en esta parte, el autor Bob Coughlin, él nos empieza a hablar sobre su ministerio Fuente Soberana de Gracia. Él se remonta, empieza a hablar de sus raíces, que fue cuando él inició desde niño el movimiento, que fue, sus raíces iniciaron en el movimiento carismático. Él empieza a hablar de cómo fue el proceso de preparación mientras que él inició en este tiempo en su liturgia. Él nos está hablando en esta parte del libro de que la liturgia es todo aquello que se hace en público. Él dice que empezó a adoptar esta liturgia, pero cuando ya creció, que ya tenía su ministerio de Fuentes Soberanas de Gracia, ellos notaron que esta liturgia ya no era la liturgia del principio cuando él inició, sino que la liturgia había cambiado. Ellos habían adoptado una liturgia que era como a la manera de ellos, pero tanto así que ya se volvió muy predecible, porque todo fue una rutina, una monotonía. Ya ellos notaban a qué horas iniciaba un culto, a qué horas se adoraba, a qué horas era la alabanza, las presentaciones, las oraciones y las presentaciones en algún caso de niños. Entonces él empezó a ahondar, empezó a buscar, empezó a compartir esta información con otro compañero de él. Él se llama Mar, el compañero de él se llama Mar. Él pertenecía a la iglesia bautista y él empezó a comentar lo que estaba sucediendo en la iglesia de él, que si era lo mismo que sucedía en la iglesia de él, y empezaron a compartir e intercambiar ideas de lo que se hacía en la iglesia bautista y de lo que se hacía en la iglesia del movimiento carismático. Había algo muy importante, de que aunque no concordaban en todas las ideas, ellos se basaban, era lo más importante, en la palabra del Señor, se basaban en la Biblia, y que nuestro Señor Jesucristo es el único Señor y Salvador. Amén. Luego vino un movimiento anterior de ello, fue el movimiento del siglo XVII y siglo XVIII, que fue el movimiento de Juan Calvino y Martín Lutero, que hablaban de dos movimientos, el movimiento normativo y el movimiento regulativo. El movimiento regulativo hablaba de que todo se debía hacer tal cual como dice la palabra, sin salirse de lo que decían las escrituras, mientras que el movimiento de Martín Lutero hablaba de que podían hacer todo lo que las escrituras no prohibían para ese tiempo. Luego, más adelante, habla de tensiones saludables, porque en el momento que él comenzó a hablar con Mark, se dio cuenta de que en la iglesia de él hacían cosas que en la iglesia de él no hacían. Pero lo importante era que los dos compartían ideas, y la idea de uno formaba el otro, y la idea del otro formaba el otro, aunque eran movimientos totalmente diferentes. Él comenta que cierto día él se puede compartir a un campamento, y en ese campamento él empieza a armar una malla de voleibol, y en el momento que él empieza a armar la malla de voleibol, tenía que haber dos personas para poder armar la malla y que la malla quedara suficientemente templada, porque si no, la malla no iba a quedar al mismo nivel y iba a quedar destemplada. Entonces él no buscó ayuda. Él lo que hizo, fue armar la malla él solo. En el momento en que él intentaba armar un poste, resulta que el otro poste se desnivelaba. Mientras él que acomodaba una,
se nivelaba el otro. Entonces él llegó y dijo que gloria a Dios no lo habían visto porque él se veía muy tonto. ¿Por qué? Porque él notó que en ese querer hacer él solo las cosas no podía, porque para él trabajar y acomodar esa malla de la cancha tenía que haber 2 personas, pero él no pidió ayuda, y esta experiencia a él lo ayudó a que darse cuenta que así somos en la iglesia, que nosotros solos no podemos, que siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien que sabe más, de alguien que tiene más ideas y pueden intercambiar las diferentes ideas. ¿Pero cómo? Trabajando en equipo. Habla también, Bob Kaufman habla en esta parte de 3 principios fundamentales de la liturgia de él, de la iglesia de él. El primer principio es hacer todo lo que el Señor tiene escrito en su palabra, todo lo que se basa en la palabra. El segundo principio es no hacer lo que el Señor prohíbe en la palabra. Y el tercer principio es basarse en las escrituras, en la sabiduría de la palabra. Amén. Esa es mi presentación. Dios les bendiga. Gracias. Y hoy les voy a explicar un poco sobre la exposición basada en el libro Nuestra oración importa, ¿sí? El tema que me correspondió se llama Motivando a la Iglesia. Aquí el autor del libro se enfoca más que todo en que nosotros tenemos la responsabilidad no solamente de dirigir a un pueblo en una canción, sino de dirigir al pueblo hacia Dios, ¿sí? A que puedan captar la atención de Dios a través de nuestra oración. Y pues él decía que nosotros tenemos ese gran privilegio, ¿sí? Como adoradores. En realidad todos somos adoradores, pero los que estamos aquí en este lugar somos los que tenemos el privilegio y responsabilidad de poder llevar al pueblo de Dios hacia la presencia del Señor. Ahí decía o relataba que nosotros tenemos muchísimas razones y motivos por las cuales adorar al Señor. Sí, que todas las adoraciones deben ser llevadas a través de la palabra, tienen que ser bíblicas. Y toda adoración hacia Dios tiene que resaltar sus atributos. Sí, aquí hay uno de sus atributos, que Él es omnisciente, inmutable, infinito, justo, omnipotente, amoroso, celoso, autosuficiente, soberano, misericordioso. Uno de los principales atributos que tiene, porque el Señor tiene muchísimos atributos más que nosotros podemos también ver día tras día. Sí, solamente con su misericordia estamos aquí de pie. Y también nosotros como adoradores tenemos que tener unas características especiales, ¿sí? Por lo menos el amor. Bueno, aquí yo hice la palabra adorador y a través de cada letra pues iba colocando una característica que tenemos que tener. La A de amor, la D de dador, nosotros siempre estamos dando, ¿sí? Ojos hacia arriba, es decir, nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. Integridad, tenemos que ser transparentes ante los ojos de Dios. Pasión por lo que hacemos, no solamente por el instrumento, sino pasión para adorar a Dios. Prioridad en Dios, que nuestra prioridad y nuestra necesidad sea primeramente el Señor antes que todo. Compasión, sí, mostrar misericordia hacia los demás. Y honra, nosotros honramos no solamente a Dios, sino también a los que están por encima de nosotros, sí, a nuestros líderes, a los pastores, a los maestros de la palabra. Tenemos que mostrar esa honra y así pues nosotros damos testimonio a los demás de que somos verdaderos adoradores. Una de las cosas que no debemos hacer con el pueblo de Dios pues está un poco apagado, porque nosotros nunca sabemos la situación que está pasando el hermano, ¿sí? Y pues no podemos exigir ni manipular al pueblo. Él decía de que, colocaba un ejemplo de que una vez había un pastor que como que no veía que las personas estaban conectadas con la adoración, y como que trató de manipular que se había abierto un portal y ellos no pasaron por ese portal, y bueno, manipuló, porque no es bíblico. Si lo pasamos por el filtro de la palabra, no es bíblico lo que ese pastor dijo en ese momento, y pues nosotros tenemos que tener el discernimiento para poder decir esto viene de Dios y esto no.